Hay dos tipos de personas, las que caen y se resignan a permanecer en la bruma de su derrota, y las que caen pero se rearman para afrontar con nuevos bríos los desafíos de la vida. Así había pensado siempre Dick Handler, para quien la derrota era únicamente un estadio transitorio del que más pronto que tarde alguien como él, con suficiente y contrastados recursos, sería capaz de dejar atrás. Es el principio de Los desertores de Oxford Street, un novelón de José Luis Ordóñez, y digo novelón en todos los sentidos, por bueno y porque son casi 700 páginas, de esos que gustan a los chavales que se pasan 2 meses con el libro. Un libro que está implantado en librerías de prácticamente toda España y que a mí me da una envidia tremenda como escritor ver que alguien, envidia positiva, alguien consigue un éxito tan grande. José Luis Ordóñez, un saludo. Muy buenas, Miguel Ángel. Bueno, yo estoy impresionado. Es un libro impresionantemente grande, fantástico en todos sentidos, de literatura fantástica y de genialmente escrito. Todo el mundo lo está leyendo, aunque acaba de salir. Y además es que el argumento es muy interesante. Estamos en diciembre de 1899. Abraham Van Helsing decide utilizar la máquina del tiempo que ha construido para devolverle la vida a su sobrina Emily, muerta en trágicas circunstancias. Pero la máquina aún no está perfeccionada y los 5 intentos anteriores han fracasado, provocando la muerte de los viajeros. ¿Cómo se te ocurre este inicio para una novela como esta? Bueno, la verdad es que sí. Ese es un poco el planteamiento de la novela. Bueno, pues mira, los desertores de Oxford Street básicamente arranca ahí, es decir, es un Abraham Van Helsing envejecido que, ha perdido a su sobrina en un trágico accidente y dispone increíblemente en 1899 pues de algo tan avanzado tecnológicamente como la máquina del tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene ese pequeño problema que es que la gente que lo ha utilizado ha muerto. Es decir, digamos que los seres humanos a los cuales les late el corazón pues no pueden viajar en el tiempo. Pues ¿qué sucede? Que Abraham Van Helsing necesita a alguien al que no le lata el corazón. ¿Y a quién puede conocer a Abraham Van Helsing al que no le lata el corazón y que pueda hacer ese viaje en el tiempo? Pues ni más ni menos que al legendario conde Drácula, ¿no? Que es, digamos, a quien va a tener que recurrir, a quien va a tener que convencer, pues para que le ayude a viajar en el tiempo y así pues evitar la muerte de Emily, que es la querida sobrina del también mítico ocultista, ¿no? José Luis Ordóñez, me vas a preguntar que te haga una pregunta capciosa, pero es que nada más contármelo yo estaba pensando, ¿no se le ocurre al señor Van Helsing que Drácula, que es un poco golfo, va a aprovechar para chuparle el cuello a la muchacha? Pues eso es efectivamente, y tal como se dice en algún pasaje de la novela, el mismo Drácula le recrimina a Van Helsing esto mismo porque le dice, oye, mira, no es por nada, pero precisamente las víctimas, mis víctimas, pues encajan con el perfil de tu sobrina, es decir, le van las lolitas, jóvenes, guapas, en fin. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que, claro, Van Helsing tiene algún as guardado en la manga para hacer que Drácula no cometa ninguna de sus fechorías y pueda traer o pueda, digamos, evitar la muerte de su sobrina, ¿no? Uh-huh. Pero claro, contar más igual sería entrar en el terreno así de contar demasiado de la novela, ¿no? Bueno, la novela tiene 4 partes, tienes como 100 capítulos aproximadamente. Aproximadamente, son 100 capítulos redondos, 100 capítulos. Sí, 100 sí, capítulos. el 100 es el mítico y legendario principio de las tinieblas. Exactamente. Sí. El ambiente es decimonónico. ¿Has intentado hacer un folletín decimonónico? Pues bueno, lo que he intentado es sobre todo, pues heredar un poco ese espíritu gozoso de aventura, de intentar aislarnos de nuestro mundo actual, con nuestros problemas, con nuestras historias, y que todo aquel que se enfrente al libro, o que todo el mundo que se enfrenta a las páginas de los desertores de Oxford Street, pues pueda viajar a un mundo de fantasía, de aventura, de romance, de terror por momentos, con ramalazos de humor. En fin, yo lo que he intentado sobre todo es viajar a esa literatura de aventuras que a mí pues de pequeño me fascinaba y me hacía que las tardes enteras las perdiera leyendo, ¿no? O que las ganara leyendo, mejor dicho. Que las ganáramos, efectivamente. Qué tiempos aquellos en que de adolescentes no teníamos teléfonos móviles y nos permitió leer miles y miles de libros. Pues eso precisamente lo comentaba el otro día. Digo, mi mayor ilusión es que un lector coja este libro y se olvide durante 1 hora, durante 2 o durante 3 del móvil, de la tablet, del
todo este lío tecnológico que a veces son temas muy interesantes, pero a veces nos hace perder un poquito el tiempo, ¿no? Entonces esa era una de mis ilusiones, ¿no? Que todo aquel que llegue al libro pues pueda, o sea lo suficientemente atractivo, o le divierta lo suficiente, o le parezca lo suficientemente interesante como para dejar a un lado el móvil, dejar a un lado la tablet, la televisión, las plataformas digitales, y un libro en papel pueda rellenar su espacio de entretenimiento y de diversión, ¿no? Bueno, yo te voy a preguntar algo que no sé si vas a saber responderme, pero la pregunta es muy malintencionada. A ver. Yo no sé si os están echando algo en el agua en Sevilla, porque Juan Ramón Viedma, otro grandísimo escritor sevillano, también hace 1 año y medio, 2 años, hizo una novela sobre Shakespeare, sobre Conan Doyle y su personaje, Sherlock Holmes. Sí. ¿Qué os lleva a los sevillanos a iros a aquella época, chiquillo? Bueno, pues yo creo que no solo a los sevillanos, yo creo que es una época muy interesante, muy sugerente, porque es viajar a una época que es el final del siglo XIX, además en Londres, donde se estaban produciendo pues muchos avances tecnológicos, y yo creo que hay algo mítico entre ese final del 1800 y pico, ¿no? Y la entrada del siglo XX, ¿no? Es como que todo era posible en ese momento. Y fíjate, después todo lo que se ha avanzado. Pero yo creo que es algo como, no sé muy bien describírtelo, es como un punto y aparte, ¿no? Sabemos que hasta 1899, si uno mira hacia lo que va a venir, sé que todo es posible, que todo va a ser posible. Y por eso es fascinante recrearse en esa época y bueno, introducirse en esa sociedad londinense, en esas sociedades secretas, en esos clubs de filósofos, de avances científicos, de lectura, de todo, ¿no? Yo creo que tiene algo muy sugerente, que es muy atractivo, pues como tú dices, pues para un escritor estupendo como Juan Ramón Viedma, y para cualquiera que le dé por leer o por intentar crear una historia en esa época. Es que según hablas, cada vez estoy más convencido que hay que cogerse los 2 libros. Londres 1891 de Juan Ramón Viedma. Hombre, por supuesto. Y Los desertores de Oxford Street de José Luis Ordóñez, porque él también en su libro habla de de la época de la niebla asesina. Es esa bruma que lleva asentada varios días sobre la ciudad, mueren niñas, algunas son secuestradas, hay primeras personalidades políticas un poquito raras que pueden estar ahí metidas en esta historia. Es como si estuvieses recreando quizá la época literariamente más gloriosa de Inglaterra. Bueno, la verdad es que es una época muy atractiva, ¿verdad? Tú lo has dicho, ¿verdad? Pues hay elementos que yo creo que para todos nos parecen fascinantes, ¿no? Pues esa niebla, pues esas calles, pues esas sociedades secretas, esos clubs científicos, en fin, todo eso creo que es muy atractivo no solo para disfrutar en novelas, leyendo, pero sino también para intentar recrearlo, ¿no? Como es el caso de Juan Ramón Viedma, o como mi caso con Los desertores de Oxford Street, ¿no? Bueno, al principio del programa contábamos algo que no sé si he hecho spinning, pero que parece que esto puede tratarse del duelo final entre el Dr. Van Helsing y el Conde Drácula. ¿Hay spinning por contar eso? A ver, yo no sé por spinning lo que quieres decir. Supongo que te refieres a spoilers. ¡Ay, spoiler! Claro, chico, es que tú eres un millennial y conoces el lenguaje cinematográfico, sí. Algo así que decir. Spoiler, o lo que antes era que me ha chafado el final del libro, vamos. Sí, que me has destripado la película, me has destripado la novela, me has destripado... ¿Ese duelo es spoiler o no es spoiler? No es spoiler. De hecho, creo que es una buena forma de pues contar un poco una de las partes fundamentales de Los desertores de Oxford Street, que es el duelo final o el enfrentamiento final entre el eminente ocultista Abraham Van Helsing y el mítico Conde Drácula, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, sí, esa digamos es una de las tramas de la novela, es quizá la trama principal, pero después hay otras tramas, ¿verdad?, muy relacionadas que bueno, nos van a llevar a ese clímax que sí, desde luego, yo siempre lo he visto o lo he estructurado, lo he escrito, lo he imaginado como un duelo final entre Christopher Lee y Peter Cushing si hubiera esto sido una película
de la Hammer a finales de los años 50, ¿no? Bueno, de eso quería preguntarte. Tú tienes en toda tu obra literaria una grandísima influencia del cine. Aquí también nos figuramos que hay mucha imagen de cine, incluso a lo mejor cine en blanco y negro. Pues sí, bueno, yo soy, como bien sabes, soy un cinéfilo que me encanta, por supuesto, el cine en blanco y negro, me encantan los clásicos de cine negro de los años 30, de los años 40, y me encanta lo que es el cine de la Hammer de los años 50, finales de los 50, principios de los 60 sobre todo, y cuando hablo de la Hammer, pues me refiero, claro, a la adaptación de Drácula que hizo Terence Fisher en el 58, donde Peter Cushing daba vida a Van Helsing y Christopher Lee daba vida al Conde Drácula, ¿no? Un personaje pues que ha sido mítico y que después Christopher Lee repitió muchísimas veces, ¿no? A mí hubo una cosa que me impactó mucho, que fue ver a Christopher Lee hace unos años en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ver a ese señor de 1,94, es una figura impresionante, paseando por la alfombra roja del festival, ayudado de un pequeño bastón, ¿verdad? Porque el hombre ya estaba un poco mayor, iba un poco inclinado, pero con esa elegancia, esa majestuosidad, esa presencia. Buah, yo te diría que eso creo que lo vi en 2009, si no recuerdo mal, 2009-2010. Bueno, pues esa imagen dije, ostras, me encantaría escribir algo, pues imaginando a Drácula como Christopher Lee, en una historia original y que planteara un enfrentamiento, el último enfrentamiento, por así decirlo, entre el mal y el bien, ¿no? O sea que eso es una de las motivaciones para escribir esta novela, sí. Una de las motivaciones es esa, y yo tengo una pregunta, aunque te conozco en el proceso creativo como eres, que eres un escritor que escribe porque le gusta, no por encargo. Este libro, de casi 700 páginas, parece muy claramente destinado a un público juvenil. Aquí entra la editorial y tú, en este caso, ¿hay algún tira y afloja de hacia dónde ir llevando la novela? No voy a decir encargo de que vaya por aquí, pero sí ese tira y afloja. Bueno, no, la verdad es que yo he tenido total libertad y si me permites corregirte, Miguel Ángel, no creo que sea una novela juvenil en el sentido, bueno, pues orientada hacia los chavales de 12 a 16, ni mucho menos. Yo creo que es una novela adulta, es una novela para lector adulto, pero que por supuesto los lectores jóvenes pues yo creo que van a estar encantados de acercarse a la novela, ¿no? Porque, a ver, es una novela de aventuras, pero es una novela donde hay violencia explícita también, donde hay cierto erotismo vampírico, que es típico también de las películas de la Hammer. Anda que se van a asustar los chavales. Bueno, los chavales de ahora yo creo que se asustan con más bien poco, ¿no? Dime tú. Yo es que te he preguntado por el tono o por el público juvenil, porque si a mí me dicen, ¿tú qué le regalarías a un chico de 17, 18 años? Digo, pues este libro. Sí, claro, sí, exactamente. Sí, a ver, es un libro que yo, te lo decía al principio, creo, lo que quiero hacer es recuperar o captar la magia y lo divertido que es leer. Aparte de que pueda tener otras ambiciones y tal el libro, pero sobre todo es que un lector se emocione, que, como tú has dicho, son casi 700 páginas. Uh-huh. Pues la intención es que todas esas páginas sean divertidas, sean entretenidas y que cuando uno acabe el libro, sea de esos libros que te dé un poco de pena dejar a esos personajes, ¿no? Porque son personajes con los que vas a vivir muchas horas de tu tiempo. Pues según el tiempo que cada uno disponga para leer, pues tendrá días, tendrá semanas, tendrá meses. Y es de esos libros que mi intención es que cuando uno lo cierre diga, ay, pues dejo atrás a unos buenos amigos, ¿no? Pues esa es un poco es mi ilusión respecto al público lector que se acerca a la novela. Esta novela toca varios palos en los que suele haber un problema común. Toca la novela científica por el tema de la máquina del tiempo, cómo se desarrolla, la novela fantástica, también un poquito la novela histórica. Son campos en los que es muy fácil caer en ciertos deslices a la hora de afrontar realidades pues que uno no conoce muy bien. ¿Cómo consigues hacer creíble esa máquina del tiempo? Porque, por ejemplo, H.G. Wells, todo el mundo ha leído La máquina del tiempo y bueno, pues al final un poco todos lo entendemos que él lo que quería contarnos es la historia al final de los hombres que viven dentro de varios miles de años, unos encima de la Tierra y otros debajo de la Tierra, ¿no? O sea, más o menos asumes que bueno, tampoco... ¿Tu planteamiento es ese o has intentado dar una razón científica a cómo suceden las cosas? Bueno, es cierto, es una novela que me planteaba varios desafíos a la hora de sentarme a escribirla
Y era por un lado es una novela de época, porque transcurre en una época que no es la mía, ni en un país que no es el mío. Transcurre en Londres en 1899 y una parte importante también transcurre en Francia en 1899. Uh-huh. Entonces, bueno, eso me requirió, bueno, pues lógicamente cierta fase de documentación, pues bueno, para descripciones, para pequeños detalles, pues para que el lector sienta que efectivamente está en otra época, ¿no? Eso por un lado. Después también, por ejemplo, el tema de los avances científicos que se deriva de la sociedad secreta, que son los desertores de Oxford Street, pues bueno, me permitía jugar con avances científicos que son posteriores, uh-huh, pero que esta sociedad conoce, ¿no? Y me permitía jugar también con el mundo de los escritores, es decir, escritores que pertenecen a esta sociedad porque se considera que pueden ser interesantes por lo que pueden aportar, pero que a lo mejor, pues, por el motivo que sea, la abandonan y se hacen con la idea de algunos inventos que sí son reales en este mundo, pero que ellos toman para sus obras de ficción, pues como H.G. Wells en La máquina del tiempo, o por ejemplo como Jules Verne, como Julio Verne, uh-huh, que aparece como personaje en mi novela, en Los desertores de Oxford Street, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitía jugar con elementos reales de la época, pues, jugar con que Julio Verne era concejal en Amiens en esa época, me permitía jugar con la relación que tuvo con su editor, me permitió explorar ese incidente que tuvo Jules Verne, supuso que le dieran un balazo en la pierna, en fin, me permitía fantasear con ciertos hechos que son reales y que después llevo yo un poco al terreno de la novela, ¿no? Por supuesto también me permite tomar alguna licencia, que es hacer que Wyatt Earp, que el mítico Marshall que estuvo en el duelo mítico del OK Corral en Tombstone, uh-huh, pues haga un viaje a Europa secreto, ¿verdad? Porque esta organización, los desertores de Oxford Street, le quiere invitar a participar en alguno de sus proyectos, ¿no? Bueno, pues son diferentes formas de enfocar una novela que, en cierto modo, sí que es algo compleja en su estructura, ¿no? Bueno, pues sobre los desertores de Oxford Street, de José Luis Ordóñez, yo voy a decir una de las frases que están en el libro. ¿Qué crees que pensaría de todo esto Charles Darwin? ¿Qué pensaría de ti Darwin? Pues no lo sé, la verdad. Habría que coger la máquina del tiempo y preguntarle, ¿no? Creo que sería lo más adecuado. Bueno, pues como estás siendo un exitazo, no dudamos que tu editorial te va a pedir inmediatamente un tercer volumen. Esto puede ser el principio de, como Rowling, una cosa así. Y aquel muchacho, joven escritor brillante que yo conocí, pues de repente no podremos ni hablar contigo. Así que vamos a aprovechar mientras podamos, José Luis Ordóñez, y a desearte mucho éxito con Los desertores de Oxford Street, que creo que te hemos cogido en plena ronda de entrevistas y de presentaciones por toda España. Pues sí, la verdad es que la presentamos hace poco en Casa del Libro Sevilla, hemos estado en varios medios, como bien sabes, y pues sí, en principio el próximo 13 de abril presentaremos la novela en Granada, en la librería Picasso, y espero que en mayo, pues, Feria del Libro de Sevilla, y espero que vayamos por más sitios, por Madrid y por Barcelona, ya lo iremos anunciando. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, de nuevo por esta oportunidad para hablar de mis desertores. Pues nada, José Luis Ordóñez, Los desertores de Oxford Street, mucho éxito y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Miguel Ángel, un abrazo. Un abrazo. Toda la creación en español alrededor del mundo. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España.